Me llamo Ricardo Suárez, tengo 35 años y trabajo como guardia de seguridad en el Hospital Juárez de México. Desde que empecé a trabajar ahí, escuché relatos de enfermeras que nunca se fueron, de pacientes que murieron y siguieron deambulando, de voces que se escuchaban en habitaciones vacías. Nunca creí en esas cosas, hasta la noche en que me tocó vivirlo en carne propia. Era una de esas madrugadas tranquilas en apariencia, con los pasillos en penumbra y el eco de las gotas cayendo de alguna tubería rota. Me tocaba vigilar la zona antigua del hospital, la que había sobrevivido al terremoto del 85 y que, según muchos, era la más cargada de presencias. Llevaba mi linterna y mi radio, aunque la mayor parte del tiempo ni se usaban. Lo más que pasaba era que un gato callejero se colaba y había que sacarlo. Casi a las 3 de la mañana, cuando revisaba una de las salas de quirófano abandonadas, escuché el sonido de una camilla rechinando en el pasillo. Me asomé esperando encontrar a algún interno que se hubiera metido por error, pero el pasillo estaba vacío. Solo el sonido seguía, arrastrándose hacia la otra esquina. Sentí un escalofrío, pero seguí caminando. Cuando doblé la esquina, me encontré con una camilla en el centro del pasillo. No había nadie empujándola, ni rastros de que alguien la hubiera movido. Me acerqué con la linterna en alto, pero antes de que pudiera tocarla, escuché algo que me dejó helado. Una respiración agitada, como de alguien que luchaba por aire. «Ayúdeme». Era un susurro apenas audible, pero estaba ahí. Venía de la camilla. Me congelé en mi lugar, sin saber si responder o salir corriendo. Mi radio soltó un chasquido de estática y en ese mismo instante la camilla se movió un poco, como si alguien invisible intentara bajarse de ella. No me quedé a averiguar qué pasaba. Retrocedí, casi tropezando conmigo mismo, y me fui de ahí lo más rápido que pude. Me refugié en la caseta de seguridad, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero entonces, las cámaras de seguridad captaron algo. Miré la pantalla y vi los pasillos, vacíos como debían estar. Luego, en uno de ellos, una figura borrosa apareció de la nada. Era una enfermera, con su uniforme antiguo y desgastado, caminando sin tocar el suelo. Se detuvo frente a la cámara y giró la cabeza rápidamente, como si supiera que la estaba viendo. La imagen se distorsionó, la pantalla parpadeó y en un segundo, la enfermera desapareció. En su lugar, la camilla que había visto antes estaba ahora en otro pasillo, como si alguien la hubiera movido. Mi respiración se volvió agitada y mi corazón golpeaba contra mi pecho. Miré hacia la puerta, inseguro de si debía salir o quedarme allí. Las luces del hospital titilaron por un momento, y una corriente helada recorrió la habitación. Un golpe fuerte retumbó en los pasillos y mi radio volvió a soltar un chasquido de estática. «Ricardo». Mi nombre susurrado en la estática me heló la sangre. Giré la cabeza lentamente hacia la pantalla. En una de las esquinas de la imagen, la sombra de la enfermera aún permanecía, esta vez más cerca de la cámara, como si supiera que la estaba observando. Sus ojos, oscuros e inexpresivos, parecían fijos en mí. Tomé mis llaves y salí corriendo hacia la salida. El pasillo que debía estar vacío ahora parecía más largo, más oscuro. Sentí la presencia detrás de mí, una presión en la nuca, como si alguien estuviera respirando justo sobre mi hombro. No quise voltear, solo corrí. Empujé la puerta de emergencia y salí a la fría madrugada. Me detuve solo cuando estuve lo suficientemente lejos del hospital. Al día siguiente, pedí cambio de turno. Nunca volví a hacer rondas en la zona vieja del hospital. Algunos dicen que los que mueren en el Hospital Juárez no siempre se van, y yo, después de esa noche, ya no tengo ninguna duda. Me llamo Luis Méndez, tengo 35 años y llevo 6 años trabajando como guardia de seguridad en diferentes estaciones del metro de la Ciudad de México. Esa noche me tocó en Panteones. No es mi favorita, pero he aprendido a ignorar las historias.
las sombras en los túneles, los trenes fantasmas, los pasajeros que se desvanecen al intentar hablarles. Todo es cosa de la sugestión, o eso me digo a mí mismo. A lo largo de los años, he escuchado cientos de relatos de compañeros que aseguran haber visto cosas en las estaciones más antiguas y profundas. La primera vez que escuché una historia de terror sobre el metro, me reí. Pensé que era cosa de cansancio, de turnos largos, de mentes sugestionadas por la soledad de la madrugada. Pero cada historia era distinta y sin embargo se parecían demasiado. No podía ser coincidencia. A las 2:45 de la madrugada, mientras revisaba los andenes, el sonido de un tren aproximándose me detuvo en seco. Miré el reloj. No debía haber ningún servicio en ese momento. Me asomé y vi que las luces de un tren venían desde el túnel. Se sentía raro. Avanzaba lento, más de lo normal, y cuando llegó, las puertas se abrieron. Saqué la lámpara y la apunté hacia adentro. El tren estaba vacío, o casi. Las ventanas estaban cubiertas de huellas de manos, pequeñas, grandes. Algunas parecían deslizarse como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Pero no había nadie dentro. Tragué saliva. Apreté el radio y llamé a mi compañero, Héctor, quien estaba en el otro extremo de la estación. ¿Ves el tren?, pregunté. ¿Qué tren?, respondió Héctor. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Me giré hacia las cámaras de seguridad, esperando ver la transmisión en vivo del tren en el andén. Pero la pantalla solo mostraba el andén vacío. «No juegues conmigo, cabrón. Lo tengo enfrente», dije con voz temblorosa. El tren pitó. Di un paso atrás y de pronto las luces dentro del vagón parpadearon. En un instante lo vi, una figura oscura, de pie en el último vagón. No tenía rostro, solo la silueta de una persona alta, con los brazos colgando a los lados. Me quedé helado, no podía moverme. La figura avanzó un paso, y en cuanto lo hizo, todas las luces del andén se apagaron al mismo tiempo. La radio crujió con interferencia y Héctor gritó algo, pero su voz sonaba lejana. Luego, el tren pitó de nuevo y en un parpadeo, desapareció. El silencio que quedó fue absoluto. Mis piernas temblaban. Caminé con dificultad hasta la caseta de vigilancia, como si mis pies se negaran a obedecerme. Mi respiración era agitada. Mi corazón golpeaba en mi pecho con fuerza. Al llegar, rebobiné hasta el momento en que el tren había llegado. En la pantalla solo aparecía yo, parado en el andén, mirando hacia la nada, gritando por el radio como un loco. Me quedé sentado un largo rato, con las manos temblorosas y la mente en blanco. Intenté racionalizar lo sucedido. Tal vez era una alucinación. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces recordé las huellas en las ventanas, los vidrios llenos de manos que querían salir. ¿De quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Por qué nadie más vio lo que yo vi? No dormí esa noche. Cuando mi turno terminó, me fui directo a casa, sin hablar con nadie. Pero en mi mente, la imagen de la figura en el último vagón seguía persiguiéndome. No podía dejar de pensar que si me hubiera subido a ese tren, tal vez nunca habría regresado. Renuncié al día siguiente. No volví a pisar una estación del metro. No quise saber más, pero aún hoy, cada vez que paso por una boca del subterráneo, me detengo por un segundo y escucho. Escucho el eco de un tren que no debería estar ahí. Y por un instante, casi puedo ver la silueta de alguien mirándome desde el interior de un vagón vacío. Me llamo Daniel, tengo 27 años y estaba trabajando como guardia de seguridad en la ex fábrica de San Bruno en Puebla. El contrato era sencillo: vigilar el lugar durante las noches, no permitir que nadie entrara y hacer rondines cada 2 horas. Me pagaban bien por lo que parecía un trabajo fácil. Al menos, eso pensé cuando firmé. Mi primera noche empezó tranquila. Me instalé en la pequeña caseta de vigilancia junto a la reja principal. Apenas un escritorio,
una silla y una linterna. Afuera, el viento silbaba a través de las ruinas de la fábrica, arrastrando hojas y polvo entre las viejas paredes de piedra. La luna apenas iluminaba el lugar, dejando muchas sombras en las esquinas. Por momentos, el silencio era absoluto, y la sensación de estar completamente solo en un lugar tan grande me ponía inquieto. A las 10 de la noche, hice mi primer rondín. Caminé entre los pasillos oscuros, iluminando con mi linterna las enormes máquinas oxidadas y los restos de lo que alguna vez fue una fábrica textil en funcionamiento. El aire estaba cargado con un olor a humedad y a metal viejo, y cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo. Mientras avanzaba, escuché un sonido extraño, un susurro lejano, como si alguien hablara a media voz. Me detuve. Tal vez era el viento filtrándose por las grietas, pero conforme avanzaba, los susurros se hicieron más nítidos. Parecían voces, muchas voces, murmurando al mismo tiempo. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era claro: sufrimiento, angustia, desesperación. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con el corazón latiéndome en la garganta. No escuché nada, solo un inquietante silencio. Seguí caminando hasta llegar a una antigua sala de producción. Los grandes telares estaban cubiertos de polvo, congelados en el tiempo. De pronto, un golpe seco resonó en la oscuridad. Giré la linterna y vi que una puerta metálica se balanceaba lentamente. Pensé que podría ser alguna corriente de aire, pero el miedo ya comenzaba a instalarse en mi pecho. Tragué saliva y me acerqué con cautela. Apenas toqué la puerta, un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Entonces, escuché lo que me heló la sangre, un lamento profundo, gutural, como el de alguien sufriendo. No era un sonido humano, era algo más, algo que no debía estar ahí. Retrocedí de inmediato y me apresuré a salir de la sala. Mi linterna comenzó a fallar, parpadeando de manera intermitente. Caminé lo más rápido que pude, pero entonces lo vi. Una figura humana de pie, en medio del pasillo. No tenía rostro, solo una silueta oscura, alta y delgada, con los brazos caídos a los lados. Me quedé paralizado. Un instante después, desapareció, como si el aire lo hubiera absorbido. El frío me envolvió de inmediato, como si una fuerza invisible hubiera drenado todo el calor del lugar. Corrí de regreso a la caseta de vigilancia y cerré la puerta con seguro. Mi respiración era agitada, el sudor me escurría por la frente. Tomé la radio para comunicarme con alguien, pero solo se escuchó estática. De pronto, el escritorio frente a mí crujió, y luego, las hojas del reporte que tenía ahí comenzaron a moverse solas. Los documentos salieron volando como si una ráfaga de viento los hubiera empujado, pero no había ninguna corriente de aire dentro de la caseta. Sentí que algo me observaba, que estaba justo detrás de mí, respirando en mi nuca. Ya no esperé más. Tomé mis cosas y salí corriendo del lugar. No regresé por mi pago. No me importó perder el trabajo. Lo único que quería era alejarme de esa fábrica maldita. Días después, escuché a otros guardias contar historias similares. Hombres que vieron sombras entre las máquinas, que oyeron susurros en la noche, que sintieron manos invisibles tocarles los hombros. Un antiguo empleado me dijo que la fábrica tenía una historia oscura, que durante sus años de operación, varios trabajadores murieron en accidentes terribles. Algunos quedaron atrapados en las máquinas, otros fueron aplastados por las enormes prensas de metal, y sus almas, según las leyendas, nunca abandonaron el lugar. Yo no sé qué queda atrapado en ese lugar. No sé si son los espíritus de los antiguos trabajadores o algo peor. Solo sé que la fábrica sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Me llamo Raúl y tengo 32 años. Conseguí el trabajo de guardia de seguridad en la zona arqueológica de Teotihuacán. No era un empleo glamuroso, pero me pagaban bien y necesitaba el dinero. Desde el primer día,
escuché historias sobre figuras extrañas que aparecían entre las pirámides durante la noche. No les di importancia, creyendo que eran exageraciones de mis compañeros. El turno nocturno solía ser tranquilo en teoría, pero ningún guardia duraba demasiado tiempo en el puesto. Pensaba que eran cuentos para asustar a los nuevos, hasta que llegó mi tercera noche de trabajo. El viento soplaba frío y la luna apenas iluminaba las estructuras antiguas. Caminaba con mi linterna en mano, revisando los alrededores de la pirámide del Sol, cuando algo llamó mi atención. A unos metros, en la cima de la pirámide, vi una figura oscura de pie, inmóvil. Pensé que era un turista que se había colado, pero al apuntar con la luz, la figura desapareció. Sentí un escalofrío y decidí subir para asegurarme de que nadie estuviera ahí. El ascenso fue lento. Cada escalón se sentía más alto de lo normal. Mi respiración se hacía más pesada y el aire se volvió denso. Cuando llegué a la cima, barrí el lugar con la linterna. No había nadie. Me acerqué al borde y miré hacia abajo, tratando de ver si alguien se había escondido, pero no había rastro de movimiento. Fue entonces cuando un ruido seco resonó detrás de mí. Giré de golpe y mi linterna iluminó algo que me dejó sin aliento. A unos metros, al borde de la plataforma, había una figura humanoide, alta y delgada, con extremidades alargadas. No tenía rostro, solo una superficie oscura y lisa donde deberían estar sus ojos y boca. Estaba de pie, observándome. Sentí que el aire se me iba. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. La figura inclinó la cabeza de manera antinatural y dio un paso hacia mí. Fue entonces cuando, de la nada, aparecieron más. Entre las sombras de la pirámide, siluetas similares comenzaban a moverse, saliendo de los rincones oscuros, acercándose. Reaccioné al fin y corrí escalones abajo, sintiendo una presencia justo detrás de mí. No me atrevió a voltear. Mi corazón latía desbocado. Cada paso se sentía como un eco en mi mente. Las sombras parecían deslizarse con facilidad, sin tocar los escalones, persiguiéndome sin esfuerzo. Cuando llegué a la caseta de seguridad, cerré la puerta de golpe y me quedé jadeando, tratando de convencerme de que lo que vi no era real. Revisé el panel de monitores de seguridad con la esperanza de que las cámaras no hubieran captado nada, pero entonces comenzaron a fallar. La imagen parpadeó y, por un breve instante, captaron las figuras. Decenas de ellas, de pie, inmóviles, mirando en dirección a la caseta. Luego, la imagen se cortó. Intenté contactar a mi superior, pero la radio solo emitía estática. La conexión con el exterior pareció haberse cortado, dejándome completamente solo. Encendí mi linterna nuevamente y apunté hacia la ventana. Por un segundo, creí ver una de esas figuras a menos de 2 metros de distancia, sus extremidades deformadas y su rostro vacío reflejando la luz. Esa fue mi última noche en Teotihuacán. Al día siguiente, renuncié sin dar explicaciones. Y como los otros antes que yo, nunca quise hablar del tema. Pero a veces, en las noches más oscuras, los nuevos guardias aún ven sombras moverse entre las pirámides. Me llamo Enrique, tengo 42 años y llevo más de una década trabajando como guardia de seguridad en el centro histórico de Guadalajara. Conozco cada callejón, cada rincón del Teatro Degollado y sus alrededores, pero aún así, las noches en este lugar nunca dejan de inquietarme. Aquella madrugada, patrullaba junto a mi compañero Ramiro. Eran las 3 de la mañana y las calles estaban desiertas, con el eco de nuestras pisadas resonando entre los edificios antiguos. El viento helado se colaba entre las calles, haciendo crujir las puertas de madera y balanceando los faroles oxidados. Había algo en el aire, una presencia que nos hacía sentir observados. «Dime que tú también lo escuchaste», murmuró Ramiro deteniéndose frente al Teatro Degollado. Con la linterna en mano, fruncí el ceño. En el aire flotaba un murmullo,
casi imperceptible, como si alguien recitara en voz baja. No era la primera vez que oíamos algo así, pero esta vez era diferente. El sonido tenía un matiz profundo, una tristeza que se filtraba en los huesos. Decidimos entrar al teatro. La gran sala estaba sumida en sombras, con la única luz proveniente de la entrada. Mientras recorríamos los pasillos entre los asientos, el sonido se hizo más claro. Una voz grave y melancólica recitaba versos de una obra antigua. La acústica del teatro amplificaba cada sílaba, haciéndola resonar con un eco inquietante. Apunté la linterna al escenario, pero estaba vacío. Sin embargo, en la parte más alta de las butacas, una figura se incorporó lentamente. ¿Quién anda ahí?, preguntó Ramiro con voz firme, pero la figura no respondió. Solo se quedó de pie, su silueta apenas visible en la penumbra. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de enfocar con la linterna. De repente, la figura pareció moverse, deslizándose entre las sombras de un modo que ningún ser humano podría imitar. Y entonces, sin previo aviso, se desvaneció. El silencio se rompió con un fuerte portazo detrás de nosotros. Giré sobre mis talones y vi las pesadas cortinas del escenario ondear como si alguien hubiera pasado entre ellas. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando la voz volvió a escucharse, esta vez justo detrás de mí, recitando con claridad: «El telón caerá para todos, tarde o temprano». Ramiro sacó su radio para pedir apoyo, pero solo recibió un chirrido estático. Nos miramos y sin decir palabra salimos del teatro apresuradamente. A medida que nos alejábamos, sentíamos la mirada invisible de alguien siguiéndonos, acechando desde los pasillos oscuros. Esa noche, en los monitores de seguridad, quedó registrado un detalle que ninguno de los dos notó en el momento. En la grabación de la sala principal, justo después de nuestra huida, una figura traslúcida apareció en el escenario, inclinando la cabeza en un gesto de reverencia antes de desaparecer en la oscuridad. Pero había algo más. En un segundo fragmento de video, captado desde la parte trasera del teatro, se veía claramente una sombra moviéndose entre los camerinos, como si alguien invisible aún merodeara los pasillos. Desde entonces, evitamos pasar demasiado tiempo dentro del teatro. Y cuando el viento silba entre los pasillos vacíos, más de uno jura que puede escuchar una última línea de aquel actor olvidado, esperando su último aplauso. A veces, al hacer nuestras rondas, encontramos las puertas del teatro abiertas sin explicación alguna. Y en más de una ocasión, hemos oído pasos en el escenario, seguidos de un susurro que nos hiela la sangre. Algunas noches, cuando me quedo solo frente a los monitores, veo sombras moverse entre las butacas. Y aunque intento ignorarlo, sé que el teatro degollado nunca está realmente vacío. Me llamo Jorge, tengo 35 años y llevaba varios meses trabajando como guardia de seguridad en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. No es un lugar donde uno quiera estar de noche, mucho menos si se está solo. Pero así era mi trabajo, acostumbrado a recorrer los pasillos silenciosos y a lidiar con el ocasional paciente extraviado. Sin embargo, últimamente algo había cambiado. Desde hacía un par de semanas sentía que no caminaba solo. Todo comenzó con un reflejo en los ventanales de los pasillos. Veía mi silueta reflejada y algo más, sombras que no correspondían a nada visible. Pensé que era cansancio, que mi mente me jugaba una mala pasada por el exceso de café y las pocas horas de sueño. Pero entonces comenzaron los ruidos. En una de mis rondas por el tercer piso, en el ala vieja del hospital, escuché un murmullo bajo, como susurros que parecían provenir de los quirófanos abandonados. Me acerqué lentamente, con la linterna en mano, pero al abrir la puerta solo encontré el quirófano vacío, con sus camillas metálicas cubiertas de polvo. Sin embargo, algo me inquietó. La mesa de operaciones en el centro tenía una marca oscura, como si alguien se hubiera acostado ahí recientemente. El aire en la habitación se sentía más denso, pesado,
como si algo invisible me rodeara. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho cuando, al girar, noté que la puerta por la que había entrado estaba cerrada. Juraba haberla dejado abierta. Caminé deprisa y la abrí con brusquedad, sintiendo un escalofrío en la nuca. Al salir al pasillo, un movimiento llamó mi atención por el rabillo del ojo. Me detuve en seco. A lo lejos, al final del corredor, una sombra se deslizó de un lado a otro. No tenía forma definida, era solo una masa oscura que se desvaneció en la siguiente habitación. No era la primera vez que veía algo así. Varias veces creí ver siluetas moverse en los rincones más oscuros del hospital, pero siempre me convencía de que era mi imaginación. Esta vez, sin embargo, lo había visto claramente. Me aventuré unos pasos más en la dirección donde había desaparecido la sombra. Mi linterna parpadeó y un frío anormal me recorrió la espalda. Sentí que debía retroceder, pero algo en mi interior me impulsó a seguir. Tomé mi radio y traté de comunicarme con mi compañero en la entrada, pero solo escuché estática. Mis manos comenzaron a sudar y decidí bajar las escaleras. Con cada paso sentía que algo me observaba, como si aquellas sombras estuvieran al acecho. Llegué a la recepción del segundo piso y vi a lo lejos una de las camillas de ruedas moviéndose sola, rechinando sobre el piso con un sonido agudo y desagradable. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Giré de golpe y vi cómo una sombra enorme se elevaba lentamente en la pared, creciendo hasta casi tocar el techo. Sentí que mi corazón se me iba a salir del pecho. Me apresuré hacia la entrada, pero de pronto, todas las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Un golpe seco resonó detrás de mí. Giré lentamente y vi que la puerta de un quirófano estaba abierta de par en par. Dentro, en la penumbra, varias sombras amorfas parecían moverse en un vaivén lento, como si me estuvieran esperando. Fue entonces cuando sentí un susurro en mi oído. No palabras, sino un sonido bajo y gutural que me heló la sangre. Un aliento frío recorrió mi cuello y una presión invisible me empujó hacia adelante, haciéndome tropezar. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Me arrastré como pude y al mirar hacia atrás vi una figura humanoide formada completamente de sombras que se acercaba hacia mí con un movimiento lento y perturbador. Me levanté de inmediato y corrí. Corrí con todas mis fuerzas hasta la entrada del hospital, donde mi compañero me vio llegar pálido y sin aliento. ¿Qué te pasó?, preguntó mi colega, notando mi expresión de pánico. No pude responder. Solo volteé hacia los pasillos oscuros detrás de mí. A lo lejos, en la penumbra, vi una última sombra deslizándose lentamente, como despidiéndose de mí, o quizás esperándome para volver.